Hola, ¿cómo están, gente reptiliana? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de una de las estupideces que hemos cometido como humanidad. Así es. Continuamos con el maratón de estupideces que hemos hecho como humanidad. Y el tema de hoy, además de interesante, está, preocupante. ¿Sabían que desde los años 20 hasta los años 70 la gasolina tenía plomo? Pues bueno, hasta los 70 en Estados Unidos. Porque la verdad es de que en el resto del mundo apenas el año pasado, es decir, 2021, todavía le echaban. Y es que en la década de los 80, la mayoría de los países con ingresos altos, pues ya habían prohibido su uso. Sin embargo, allá en 2002 más o menos, los países de bajos recursos o bajos ingresos todavía utilizaban este tipo de gasolinas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué? ¿A mí qué me importa? Pues déjenme les explico. Desde la antigüedad, más exactamente desde la época del Imperio Romano, usaban el plomo para los acueductos. Plomero proviene de la palabra en latín para plomo, que es plumum, y los romanos ya sabían que los mineros de plomo a menudo se volvían locos o morían intoxicados, pero pues como para eso tenían esclavos, a ellos les valía madre. Sin embargo, los niveles de este contaminante a largo plazo, aunque fueran niveles muy bajitos, también hacían daño. De hecho, hace 2000 años el ingeniero civil Vitruvius escribió que el agua conducida por tuberías de plomo era menos saludable que la que corría por las tuberías de barro. Y inclusive él decía que se podía verificar observando a los que trabajaban con plomo, puesto que eran pálidos. Así lo escribió hace más de 2000 años, por Dios. El plomo daña el ADN y mata neuronas. Los neurotransmisores dejan de enviar mensajes y comienzan a asesinar las células nerviosas. El plomo también inhibe el desarrollo del cerebro, lo que aumenta el riesgo de problemas de aprendizaje y puede llegar a reducir el coeficiente intelectual y hasta causar la muerte. De hecho, el envenenamiento con plomo rara vez se detecta a tiempo. Debilita la mente de forma tan lenta que cualquier deterioro suele pasar desapercibido hasta que es demasiado tarde. Sin embargo, la gasolina la gasolina contiene tetraetilo de plomo y funciona de una manera diferente. De hecho, se mueve más rápido en el organismo y con muy poquito la gente se puede morir, pero de inmediato. Básicamente esa madre, el tetraetilo de plomo, es veneno concentrado. Y resulta que Standard Oil, General Motors y DuPont añadían tetraetilo de plomo a la gasolina. Ellos de hecho sabían que había un problemilla por ahí, porque el laboratorio donde lo desarrollaban era llamado el edificio del gas loco. ¿Y por qué? Pues el tetraetilo de plomo no interviene en la combustión. Es expulsado con los gases del escape. Y como ya les dije, es un metal pesado, es venenoso y ataca el sistema nervioso. De hecho, la primera línea de producción en Ohio de Standard Oil ya había sido cerrada tras 2 muertes. Y en una tercera planta en New Jersey también había habido muertes. Los trabajadores alucinaban, veían insectos y de hecho trataban de espantarlos. Este laboratorio era conocido como la casa de las mariposas. Y a ver, entonces, ¿por qué le ponían plomo a la gasolina? Pues porque esta madrinola le permitía a las empresas fabricar autos con más potencia, entre otros detalles mecánicos que al chile pues a mí no me interesan. Y la razón es porque se sabe que no era la única manera de solucionar esos pedillos. Resulta que el alcohol etílico tenía el mismo efecto y no afectaba la cabeza, a menos que te lo tomaras como lo hacen cada fin de semana ustedes para escapar de lo deprimente y miserable que es la vida moderna. Pero bueno, ya volviendo al tema, General Motors sabía que pues con alcohol podían solucionar los detallitos que tenía la gasolina, porque el científico Thomas Whitley, quien trabajaba bajo el mando de Charles Kettering en General Motors, pues dio con el etanol.
como ya les dije, el etanol es el mismo alcohol que le echan al pisto. Por ahí en febrero de 1920, de hecho, presentó una solicitud de patente para una mezcla de alcohol con gasolina para utilizarlo como un combustible antidetonante. Migley y Kettering llegaron a promocionar con bastante entusiasmo el etanol como un combustible del futuro. Imagínense nada más qué chingón sería ir a cargar gasolina y así como de un chorrito para el carro, un chorrito para mí, un chorrito para el carro, otro para mí. Pero pues no, las cosas no pueden ser hermosas en este mundo. Pero a ver, volviendo a este tema que nos atañe, ¿por qué fregados General Motors insistía en que se utilizara ese etil no sé qué de plomo en lugar de alcohol? Yo pues no lo sé. Digo, no es como que este compuesto de alcohol no pudiera patentarse para controlar la distribución ventajosamente, a diferencia del tetraetilo de plomo, y así generar ganancias para las empresas. O no es como que cualquier campesino pues pueda destilar su alcohol en su granero y echárselo a ellos a la gasolina, ¿verdad? Pues no, resulta que sí. Todo apunta a que fue por intereses económicos de por qué ellos le echaban plomo a la gasolina en lugar de alcohol. Resulta que el alcohol es una sustancia que no pueden patentar. Es de muy fácil acceso, la gente lo puede producir en casa y destilar su propio alcohol. Entonces, pues eso no le iba a generar lanita a las empresas, así que prefirieron echarle esa madrinola con plomo, porque ese compuesto sí se podía patentar. De hecho, el tetraetilo de plomo sí tuvo una patente. Resulta que Migley fue mandado de nuevo al laboratorio y le dijeron, ¿sabes qué? Tu alcohol con gasolina no lo queremos, no vamos a obtener suficientes beneficios, regrésate al laboratorio, invéntanos algo nuevo. Y él, buscando otro aditivo para la gasolina, por ahí en diciembre de 1921, encontró esta mierda, el tetraetilo de plomo, y que ya les había explicado, esa mierda es venenosa, se le echaron a la gasolina y pues uno pensaría que alguien se daría cuenta, daría aviso a las autoridades y prohibirían echarle plomo a la gasolina, ¿verdad? 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 Pues no fue así. Al contrario, General Motors, como les dije, obtuvo la patente de esa mierda, lo utilizaron como un agente antidetonante, le pusieron el nombre etil para que así no sonara como a plomo y la gente no lo identificara con el envenenamiento. Y pues Kettering, el encargadito de marketing ahí, no era encargado de marketing, pero utilizó la palabra etil como una herramienta de marketing para quitarle todo lo negativo a su nuevo invento, que pues la verdad nos dio en la madre como humanidad. Esa mierda, el etil, actualmente solo es utilizado como combustible en la aviación. No me preguntan a mí por qué, no tengo idea. Y bueno, resulta también que Migley fue una desgracia para la humanidad. Su segundo mayor invento fue el clorofluorocarbono o CFC. Si les suena es porque esa cochinada está o estuvo en ciertos aerosoles, mejoró la refrigeración y de pasadita destruyó nuestra capa de ozono. Así es, le dio en la madre a la capa de ozono este infeliz. De hecho, este güey está tan pendejo que cuando le dio polio, pues el buen Tommy se inventó una máquina para levantar su puerquecito de la cama por medio de un sistema de poleas y cuerdas. Y resulta que las cuerdas se le atoraron y chupó faros, estiró la pata. Y bueno, la verdad es que fue una automuerte inducida, no sé, muy poética, muy graciosa. Ahora, lo malo fue que el buen Tommy nos dejó un bronconón porque el tetraetilo de plomo pues resultó una catástrofe para el medio ambiente y para la salud pública. Así es, este peligroso material contaminó el aire, el polvo, el suelo, el agua potable, los cultivos de los que la gente se alimenta. O sea, fue un desastre durante la mayor parte del siglo. Y es que la gasolina con plomo causa enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer. También afecta el desarrollo del cerebro humano, especialmente en los niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Se ha estimado que prohibir el uso de la gasolina con plomo evita más de 1.2 millones de muertes prematuras al año. Aumenta el coeficiente intelectual en los niños, reduce las tasas de delincuencia, implica ahorros en dólares estratosféricos en cuanto a la economía mundial. Y
Miren, yo sé que algunos de ustedes, generación Z, no le tienen paciencia a los boomers porque piensan que están bien pendejos por tercos y culeros. La realidad es de que están bien pendejos por el plomo. Así es. No se enojen con ellos, ténganles paciencia. Fueron víctimas de su época, fueron víctimas de la mierda que había en el aire y que respiraban y que los volvían así todos tontitos. Así que sean buenos con los boomers. Tan tontos, pero no es su culpa. Enójense con las empresas que hacían la gasolina. Y aparte, no sé si sepan, pero el Tommy, antes de ese asunto de la poliomielitis que les platiqué, por la cual se murió el idiota por su sistema de poleas, resulta que tenía o tuvo una intoxicación por plomo por ahí en 1923, y el muy ojete se recuperó, pero sus empleados pelaron los pollos. Durante la primavera de 1924, 2 trabajadores de Dayton, en Ohio, murieron bajo su vigilancia. Otras docenas se volvieron locos y dicen que el Tommy llegó a considerar alguna vez retirar la gasolina con plomo del mercado. Yo no estoy tan segura, porque por otro lado este güey, el 30 de octubre de 1924, para demostrar la aparente seguridad de esta mierda del plomo, se frotó el etil delante de los periodistas y inhaló los vapores durante 60 segundos, declarando que no sufría ningún daño, que no había ningún efecto nocivo, que él hacía eso todos los días, y hasta tuvo los huevos de culpar a los trabajadores afectados por no seguir los procedimientos y protocolos de seguridad. Así de ojete. En cambio, el profesor de fisiología de Yale, llamado Yandel Henderson, se puso trucha. Vio que esto era un problema y acudió a los medios de comunicación para criticar a los productores del tetraetilo de plomo, y le dijo al New York Times que este producto era una de las mayores amenazas para la vida, la salud y la razón. Él había estudiado los riesgos de esta sustancia durante la Primera Guerra Mundial. Yandel Henderson estaba muy preocupado porque los tubos de escape arrojaban polvo de plomo al aire. Y estos pues eran respirados por los peatones y por la gente común y corriente que pues a veces ni carro tenía. ¿Por qué tenían que entonces andar respirando esa basura? Pues en una entrevista, Henderson profetizó que parece más probable que las condiciones empeoren tan gradualmente y que el desarrollo del envenenamiento por plomo sea tan insidioso que la gasolina con plomo estará presente en casi todos los países. Se habrá vendido una gran cantidad de automóviles que solo puedan funcionar con esta porquería antes de que la gente y el gobierno se den cuenta de la situación. Y le atinó el señor, le atinó. Él sabía cosas. Pero los culeros ojetes de Standard Oil respondieron: no, pues no nos vamos a tomar en serio la declaración del doctor Henderson. El alarmismo es una tontería, son patrañas. Así, con esos huevos. Total que bajo la presión de la gente, el gobierno organizó una conferencia de prensa en Washington, D.C. en mayo de 1925. Así es. Imagínense esto como un cuadro de Ring. Por cierto, traigo unos mocos horribles, discúlpenme. Imagínense en una esquina a Frank Howard, vicepresidente de Ethyl Corporation, una empresa conjunta de General Motors y de Standard Oil. Y bueno, Howard se refirió a la gasolina con plomo como un regalo de Dios, argumentando que el desarrollo continuo de carburantes de automoción es esencial para la civilización. Así de pendejos. Y de hecho el pusilánime del Tommy, lavándose las manos con el tetraetilo de plomo ahí, diciendo que era muy segura esa mierda y todo, ahí acompañando a Howard, de su achichincle, de su, ¿cómo se llama este güey? De su patiño, así, o sea, era el patiño ahí. Y bueno, por otro lado del ring, en la otra esquina, Alice Hamilton, la experta más grande del país en plomo. Alice fue una médica e investigadora estadounidense conocida por su trabajo en el campo de la salud ocupacional, también por ser una pionera en toxicología industrial. Su carrera científica se centró en el estudio de enfermedades ocupacionales y especialmente en los efectos de metales industriales y compuestos químicos a los que estaban expuestos los trabajadores industriales. Alice fue feminista, fue reformista social y defensora del bienestar social y humanitario. Además, Alice fue activista por la paz y voluntaria en el Hull House en Chicago. Fue galardonada con numerosos premios y honores, entre ellos el premio Lasker, por sus contribuciones al servicio público. O sea, Alice fue una chingona.
y justo por su trabajo como voluntaria en Hull House y la convivencia que ella tuvo con los residentes pobres de estas comunidades, fue que pudo constatar los efectos nocivos de los oficios de riesgo que tenían en la salud de los trabajadores, especialmente a través de la exposición al monóxido de carbono y el saturnismo, es decir, envenenamiento por plomo. Alice argumentó que la gasolina con plomo era un riesgo que no valía la pena tomar. Ella dijo, donde hay plomo, tarde o temprano aparece algún caso de intoxicación, incluso bajo la supervisión más estricta. Hasta los romanos lo sabían. Y pues por otro lado, General Motors financió un buró de gobierno para que hicieran investigación. Pero le añadieron una cláusula en la que decía que los resultados de las investigaciones tenían que ser previamente aprobados por la petrolera. Así de huevos. De hecho, dicen por ahí que Charles Kettering, en la misma circunscripción. Charles Kettering, el inventor del motor de arranque, contrató a un morro llamado Robert Kehoe o Kehoe, no sé qué chingado lo vamos a llamar Roberto, para que dejara de haber intoxicaciones en las fábricas. Robert era en aquel entonces un joven científico y profesor asistente de patología en la Universidad de Cincinnati, y este ojete hijo de la chingada llegaría a convertirse en la única autoridad médica y portavoz científico de la seguridad de la gasolina con plomo, así de huevos. Él se convertiría en el supervisor de un laboratorio de investigación que recibió fondos ilimitados de una red de corporaciones como General Motors, DuPont y Ethyl, y fue un gran pedo, porque él se dedicó a hacerle la balona a estas empresas para que siguieran echándole mierda a la gasolina. Según Benjamin Ross y Steven Amler en The Polluters o Los Contaminadores, ellos explican que la investigación que pudo haber descubierto el peligro del tetraetilo de plomo estaba en manos del ojete de Kehoe bueno, del Robertito. Y así es, o sea, mucha gente sabía y mucha gente trató de advertir los peligros de esta mierda. Pero bueno, la periodista Sharon Bert habló de esto en un artículo de Prometheans in the Lab, y ella dice textualmente, básicamente sí, con estas palabras: Ethyl Corporation también exigió y obtuvo vetos sobre el contenido y la publicación del estudio. Cualquier resultado negativo pues pudo haber sido silenciado por estas empresas. Y de hecho, estas empresas prepararon una defensa en contra de la prohibición del plomo en la gasolina. Dijeron inclusive que simplemente se tenía que reforzar la seguridad en las empresas para los trabajadores para que esta gasolina dejara de ser un peligro. Y después del desastre en New Jersey, los críticos empezaron a cuestionar mucho la seguridad de los gases de escape de los automóviles. Y bueno, Robert se burló diciendo tremendas pendejadas. De hecho dijo, cuando se descubre que un material es de esta importancia para la conservación de combustible y para aumentar la eficiencia del automóvil, no es algo que deba tirarse a la basura en base a una opinión. Lo dijo en una conferencia donde básicamente expresó que solamente debía tratarse la prohibición con base en los hechos. O sea, él se la está dando de súper científico, el hijo de la verga. Y bueno, el gobierno encima estuvo de acuerdo y le encargaron a la misma industria que se encargaran de obtener la evidencia científica. Repito, el laboratorio científico de Robert tenía el monopolio de la investigación de envenenamiento por plomo y de recabar las evidencias científicas, a pesar de que trabajaba para General Motors. Básicamente tenían súper compradote a este cabrón. Este científico no iba nunca a investigar realmente, tenía intereses económicos ahí. Deborah Davis dice en su escrito La historia secreta de la guerra contra el cáncer que las mismas empresas que produjeron los materiales que Robert probó también decidieron qué hallazgos podían y cuáles no podían hacerse públicos. Insisto y les repito una y otra vez, el conflicto de intereses era enorme. Meses después un comité pareció inclusive estar de acuerdo y hasta determinaron que no había buenos motivos para prohibir el uso de la gasolina con etil. Ethyl de hecho reanudó las ventas. En las estaciones de servicio había letreros
que decían, Ethyl ha vuelto, así. Esto sucedió por ahí en 1926. Y los investigadores independientes no lograron estudiar la gasolina con plomo durante las próximas 4 décadas. Imagínense cómo le fue al medio ambiente, que durante 40 años estuvo emitiendo vapores y desechos tóxicos de plomo al aire que todo mundo respira. Y bueno, por otro lado, ahora sí que no todo estuvo tan perdido. El geoquímico Clair Patterson se puso a averiguar por qué las rocas que él estudiaba estaban siempre sucias de plomo. Esto lo hizo en su laboratorio de Chicago por ahí en los años 60. Y bueno, Patterson analizó cada uno de los pasos de su procedimiento para poder identificar los orígenes de esta fuente de contaminación por plomo. Y él encontraba plomo en la cristalería, en el agua, en la pintura de las paredes, en los escritorios, en el aire, en la piel, en su ropa, en su cabello. En todos lados había plomo. Y en 1965 Clair Patterson publicó el artículo Entornos contaminados y naturales del hombre. Yo le hubiera puesto de la humanidad, pero bueno. En él empieza a llamar la atención de la gente sobre el aumento de la concentración de plomo en el medio ambiente y hasta en la cadena alimenticia. En 1978, él fue nombrado a un panel de NRC donde él redactó un informe que indicaba que la aplicación del control y de las medidas contra la contaminación por plomo debía comenzar de ya, incluyendo principalmente a la gasolina y también a los envases de alimentos, las pinturas, los esmaltes y hasta los sistemas de distribución del agua. 30 años más tarde, sus hipótesis siguen siendo vigentes. De hecho, hasta el día de hoy, muchas personas se siguen haciendo la pregunta que alguna vez se hizo Alice Hamilton. Y esta pregunta es, ¿cuánta contaminación vale la pena en aras del progreso? Hay evidencia de que los países, conforme se van enriqueciendo, pues empiezan a contaminar más y después ya se preocupan por el medio ambiente. De hecho, los economistas tienen una frase para esto, le llaman la curva de Kuznets del medio ambiente. Es decir, si eres pobre, tu prioridad principal es obtener ganancias, dinerito, cash. Y conforme tus ingresos aumentan, empiezas a querer tener un entorno más seguro, más bonito, más agradable, y entonces te preocupas ahora sí por la contaminación que generaste previamente. Y a pesar del debate, pues Estados Unidos empezó a ponerle impuestos a las gasolinas con plomo apenas en los años 70, hasta que por fin prohibieron su uso como parte de una legislación de aire puro. Después de estas legislaciones, 2 décadas más tarde, en los años 90, los índices de crímenes violentos comenzaron a bajar. Hay muchas razones por las cuales esto pudo haber sucedido. De hecho, la economista Jessica Reyes hizo una reflexión bastante intrigante. Ella dice que si los cerebros de los niños eran muy susceptibles a la intoxicación crónica por plomo, pues es posible que los niños que no respiraron los gases de este tipo de contaminantes cometieran menos delitos. Pues resulta que esta hipótesis se pudo poner a prueba porque en Estados Unidos prohibieron el uso de la gasolina en momentos diferentes. Y comparando las fechas de entrada en vigor de esta legislación que prohibía esta porquería, pues resulta que efectivamente la reducción de crímenes violentos sí se llegó a deber a la prohibición de la gasolina con plomo. De hecho, hubo una reducción hasta de un 56% de estos crímenes violentos. Otros investigadores, por su parte, encontraron vínculos similares entre el plomo en las tuberías de agua y los homicidios urbanos. Es que no puedo creerlo, si los romanos ya sabían que el agua no tenía que estar en contacto con el plomo, ¿por qué como sociedad seguíamos haciendo tuberías a base de plomo? Se me hace una mierda. La reducción del crimen implicó un ahorro de 20 veces haberle quitado el plomo a la gasolina, es decir, salió muchísimo más caro el crimen que aumentó por este tipo de combustible que los beneficios económicos que llegó a darle, ponerle plomo a la gasolina. Y de hecho Jessica reveló que pues
era mucho más barato eso. Ella ya también lo había predicho. Ahora, no estamos contando otros aspectos negativos producidos por el hecho de que los niños estuvieran respirando plomo. Por ejemplo, está el menor rendimiento escolar. Y tristemente, en los países más pobres, por ejemplo, en África, apenas el año pasado banearon la gasolina con plomo. Quiere decir que hasta el 2020 todavía había países en los que esta gasolina se seguía produciendo y la gente la seguía respirando. Y el problema no es que la gente pues no tenga a veces la información, no nada más es eso. El problema es de que esta información no le llega a las personas porque hay intereses económicos de por medio y lamentablemente hay muchas cosas todavía de las que tal vez nosotros no nos estemos dando cuenta y que probablemente van a pasar muchísimos años antes de que nos enteremos de que X o Y sustancia con la que convivimos todos los días es muy nociva para nuestra salud. Ya después hablaré respecto de un sinfín de productos que actualmente consumimos, de los que no se hace suficiente propaganda porque hay intereses económicos. Por ejemplo, el alcohol, todo tipo de alcohol. El año pasado ya hubo estudios científicos que demuestran que no hay una cantidad segura de alcohol, que no hay ni siquiera un punto en el que digas, ay, bueno, es que si te tomas solo una copita de vino tinto al día, no te pasa nada. No, ya se demostró que cualquier cantidad consumida de alcohol es promotor de enfermedades en los seres humanos. No hay cantidades de alcohol seguras. El problema es que, 1, no hay información suficiente al respecto. 2, no se está difundiendo lo suficiente. Y 3, la gente se enoja si les dices que sus vicios hacen daño. Te dicen cosas como de algo me voy a morir, ¿qué más da? Pues ya lo sabía. No quieren investigar a profundidad el daño que ciertas sustancias les causan. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Ustedes pueden, ya saben, dejarme sus mentadas de madre, comentarios, dudas existenciales, sugerencias y demás en la cajita de los comentarios. Y recuerden, no está muerto lo que yace eternamente. ¡Hasta la próxima!